Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Bueno, y continuando con estos importantes balances que estamos realizando con los coordinadores de las unidades de extensión, tenemos el gusto a esta hora de, bueno, que nos acompaña el profesor Luis Carlos García. Él es el coordinador de la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias y Educación. Muy, pero muy buenos días, profesor. Bienvenido a Pase la Voz. Joana, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para servirle. Bueno, nosotros contentos de tenerlo porque, bueno, este año hubo un cambio también. Veníamos con la profesora Astrid, luego continuamos con usted y por supuesto usted es la persona que nos va a hacer este balance, cómo se llevó a cabo, digamos, cómo se trabajó durante este año en la unidad en la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias y Educación. Bueno, debo comentarle, Joana, fue muy grato llegar y encontrar la serie de actividades que se habían venido desarrollando. Saber que la imagen que ha proyectado nuestra unidad de extensión es muy buena en aquellos a quienes se les ha prestado servicios. Sí. Por ejemplo, quedaron muy interesados en continuar trabajando con nosotros diversos colegios a los cuales se les preparó sus estudiantes para la prueba Saber 11. Sí. De igual manera, actividades de extensión que veníamos desarrollando antes, como por ejemplo un curso que llamamos Ciencia para Jóvenes y Niños, que estaba más enfocado hacia la química y las ciencias naturales, ha dado tan buenos resultados gracias a que los participantes estuvieron desde grado sexto hasta grado 11 y eso nos permitió actuar de manera efectiva y lo más gratificante es que la medición sin quererlo la hizo una universidad externa como es la Universidad Nacional. Sí. Ellos prepararon o realizan un evento que se llama Quimiolimpiadas. De 1.200 estudiantes que se presentaron, los 40 jóvenes de Colegio Carlos Albán, que habían venido trabajando con nosotros, ocuparon lugares. El último de nuestros muchachos quedó en el puesto 90 y el primero quedó ocupando el tercer lugar. Eso muestra que sí, vale la pena trabajar con nosotros, vale la pena aceptar el reto de dejarse medir incluso con una metodología que hemos desarrollado, porque entre otras cosas nos permite enfocar muy bien el trabajo. Excelente saber cuáles son las fortalezas, pero mejor todavía si logramos determinar cuáles son las debilidades. Claro. Y Joana, lo más importante es que no es solamente pensando en química o pensando en algo particular. No, esto es para cualquier área, para cualquier carrera, para cualquier profesión. Ya hemos probado en otras instancias. Claro, es muy importante, digamos, todo este tema de proyección social, ¿no? De trabajar también con nuestra comunidad externa, ¿no? Y quiero preguntarle también, ¿de qué otra manera se benefició nuestra comunidad con la unidad de extensión? Excelente. A través de las unidades de extensión, en particular la nuestra, desarrollamos convenios de pasantía como opción de trabajo de grado para nuestros estudiantes. Gracias a la labor de la profesora Lisbeth, coordinadora del proyecto de infancia, ella gestionó un convenio que permite que 40 de nuestras estudiantes desarrollen su pasantía en centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto es importantísimo. Su merced sabe que hay una ley que dice que la pasantía representa también el primer trabajo que tiene un joven. Entonces, además de que están poniendo en práctica todo lo que han aprendido
se codean allí con la parte administrativa de lo que es gestionar lo que ellas han estudiado, pues tienen los certificados y tienen la posibilidad más adelante de llegar a presentarse a concursos, etcétera, con unas muy Sí. buenas certificaciones y valoraciones. Eso por un lado. Eh, Volviendo aquí lo más pronto, lo más cercano, porque es que tenemos muchas experiencias para contarle. Mire que el sábado pasado tuve la oportunidad de hablar con la directora de una fundación que queda en el barrio Ricaurte y allí realizan muchas actividades. Además de que manejan una biblioteca pública, tienen un pequeño colegio para las señoras de la zona que trabajan. Y allí les reciben a sus niños para preescolar, Claro, para sí. párvulos, financiado todo por la misma fundación. Pero me decía la directora, mire, aquí repartimos 140 almuerzos diarios también para habitantes de calle. Tenemos un dormitorio, eso me llamó muchísimo la atención. Tenemos un dormitorio que nos permite albergar a 40 abuelos diariamente, darles la noche, pero no estamos hablando de indigentes, estamos Sí. hablando del señor que va por la calle y arreglo la olla a presión, el otro que ofrece arreglar la tapa, etcétera, etcétera. O sea, estas personas mayores que desafortunadamente no tienen una pensión, seguramente no tienen una familia y todavía se rebuscan. Ujú. Ellos, me contaba la directora, trabajan para pagar un pagadiario, que Sí. es un sitio que no es muy agradable, etcétera. Y dijo, después de contarme todas estas cosas, me dice, bien, profesor, ¿y ustedes como universidad distrital, en qué Ujú. nos pueden colaborar? Porque, por ejemplo, aquí organizamos cursos gratuitos de inglés. Porque, por Sí. ejemplo, aquí hacemos actividades periódicas con los niños. Aquí procuramos hacer refuerzos escolares. Y todo eso me dejó pensando, ¿no? Sí, sí, no, profesora, seguimos hablando, mucho, mucho gusto, pero inmediatamente, el martes pasado, ayer, el martes pasado, nuestra colaboradora Sonia Mora se dirigió a la fundación ya con instrucciones más precisas. Y entonces le dije, mire, Sonia, allí tenemos la posibilidad de tener pasantes en los cursos de párvulos, preescolar, etcétera. Tenga la Ujú. gentileza y habla con la directora y le pregunta de qué manera o con cuánto podrían ellos retribuir económicamente a nuestros estudiantes. Te cuento esto, Giovanna, es que, por ejemplo, van a dirigir, van al ICBF, van a Sí. diferentes entidades, pero en ninguna parte reciben remuneración alguna. Sí. Eh, entonces, la política que queremos impulsar es, sí, con mucho gusto, somos los mejores, pero también tenemos que aprender a cobrar. Sí. Y lo primero que se acordó es, la oferta es, muy bien, ¿le parece si le damos el 80% de un salario mínimo a sus pasantes? Excelente, claro, no digan Ujú. así, no, bien, muy bien. Pero, ¿y es posible incluir el almuerzo? Sí, señor, no solo el almuerzo, sino también les vamos a dar 2 refrigerios diarios. Perfecto. Claro. Además de eso, tenemos que seguir charlando, porque ellos hablan de voluntariado, pero yo digo, bien, voluntariado está bien, yo sé que nuestros muchachos con mucho gusto lo hacen, pero nuestros muchachos también tienen necesidades. Entonces, Ujú. ¿de qué manera la cosa va en las dos direcciones? Vamos a seguir trabajando fuertemente en esto y vamos a seguir atendiendo, ya que me da la oportunidad de comentarle, vamos a seguir atendiendo todas las solicitudes de las alcaldías. Eh, las alcaldías, esto es algo natural del IDEXUD y de las unidades de extensión, pero ellos tienen necesidades muy específicas para las cuales nosotros tenemos los especialistas. Sí. Incluso hemos tenido situaciones en las que formulan una invitación a participar o abren una licitación, pero claramente eso va a terminar en una licitación desierta.
porque quienes hicieron los cálculos no conocían de fondo, a veces pedían demasiadas cosas y realmente con esos presupuestos no se podían. Entonces, Sí. hacemos ese ejercicio de aproximación con ellos y ayudar también en las dos direcciones. Bien, ustedes tienen necesidades, nosotros con mucho gusto los podemos orientar, podemos ubicar y estamos ya concretando algunos convenios. Muy interesante. Quiero preguntarle también sobre cuáles fueron esos retos que tuvo la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias y Educación durante este año. Perdóname, Joana, perdóname. Por un momento voy a apagar la cámara para poderte escuchar aquí más cerquita. Sí, cuéntame, por favor. Quería preguntarle cuáles fueron esos retos que tuvo la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias y Educación durante este año. Muy bien. Yo me voy a apoyar en este momento en un informe que dejó preparado la profesora Astrid, en la que ella cuenta, esto porque yo apenas llevo un mes larguito y estoy estableciendo nuevos contactos, etcétera. Sí. Dice la profesora que se desarrollaron propuestas de educación continuada, Sí. diplomados en español como lengua extranjera, diplomados de educación, en traducción y los cursos de pruebas saber. Estuvo también gestionando diversas propuestas y cotizaciones para entidades estatales y suscribió diversos proyectos que se han ido ejecutando en el transcurso de este año. Y pues parte de lo que le estaba diciendo de las pasantías, nuestros muchachos están desarrollando pasantías en cerca de 30 diversas instituciones. Eso básicamente resume lo que ha tenido la unidad de extensión como retos y que seguiremos teniendo, por supuesto. Claro, y bueno, y entre esos logros, entonces tenemos las pasantías que usted ha mencionado, también tenemos lo de las pruebas Saber 11. ¿Qué más logros pues ha tenido la unidad de extensión? Muy bien. Entonces voy a chiviarme un poquito. Con el cambio de gobierno y con el nuevo presupuesto, la reforma tributaria aprobada por el presidente, por el Congreso, por solicitud de nuestro presidente, ustedes saben que se va a hacer una fuerte inversión social, y especialmente en temas de paz, y especialmente en temas de campo, y especialmente en temas de ciencia y tecnología. Sí. El chiviarse podría ser decirle, ya estamos adelantando contactos directos con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Trabajo y con otras entidades a quienes les interesa seriamente que nosotros desarrollemos diversos proyectos con reinsertados, con desplazados, con personas vulnerables, con todos aquellos que el nuevo gobierno o en quienes el nuevo gobierno se está enfocando. Eso me agrada muchísimo. Eso a nosotros nos parece fabuloso porque estamos insertándonos de lleno en las necesidades, no solamente de la ciudad, sino también del país. Sí, y claro. no se sabe que todo lo que logremos allí, a su vez, alimenta el accionar de la universidad en términos de docencia. Eso quiere decir que los currículos nuestros, con el tiempo, van a verse reflejados, o en nuestros currículos se va a ver reflejado
el accionar que nosotros desarrollemos todos como conjunto, como universidad, como IDEXUD, como unidades de extensión, trabajando en pos de estos programas gubernamentales. Sí. Eso nos va a ayudar también a trazar internamente las políticas que tenemos de formación, todas las políticas de formación que tenemos y las políticas de investigación. Bueno, y que definitivamente eso muestra también toda la experiencia que tiene la universidad en temas de extensión, ¿no? Y todo este trabajo que se hace con las entidades y más ahora esos acercamientos de los cuales usted está hablando, también los podemos tomar como la proyección. ¿Qué otras proyecciones se tienen para el próximo año? Giovanna, cada vez que logramos establecer un convenio, logramos concertar un nuevo programa, implica armar un equipo de trabajo. Sí. Y por instrucciones de nuestro decano, profesor Robert Calderón, para nosotros es importante la vinculación de los profesores mal llamados de vinculación especial, porque la vinculación especial no existe, pero así es como la conocemos. Sí. La integración, la participación de todos los profesores en estos programas y en estos proyectos es importantísimo. Ese es otro de los grandes retos que tenemos para el año 2023. Ya tendremos la oportunidad de hablar, a ver cómo nos fue con eso, pero estamos definitivamente decididos a impulsar fuertemente la participación de los profesores, de todos los profesores. Bueno, pues muy interesante. ¿Algo más por agregar, profesor Luis Carlos? Claro que sí. A nuestros estudiantes, a nuestros funcionarios, a todos nuestros colaboradores, no le tengan miedo. ¿Qué idea tienen? ¿Qué locura tienen en su cabeza? Aproxímense, acérquense, hablen con nosotros. Los podemos desarrollar, los podemos apoyar. Y lo más importante, eso le puede representar unos ingresos adicionales. Venga, bueno, venga sin miedo. Estamos para trabajar al lado suyo. Bueno, una muy, pero muy buena invitación para la comunidad académica también. Y bueno, ya saben, cualquier idea que tengan, comuníquense con el profesor Luis Carlos García. Él es el coordinador de la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias y Educación. Profesor Luis Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Pase la Voz y haber hablado sobre esos retos, esos logros y por supuesto todas esas proyecciones que se tienen para el próximo año y esta gran invitación que acaba de realizar. Giovanna, esperamos que nos invite continuamente para estarle contando continuamente las cosas que hacemos y los logros. Un abrazo, claro que sí, y un feliz día para todos. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social, articulación de la academia, formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.